Hola, hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos por esta vía, por este canal, pero bueno, las cosas de la vida y de la salud pues ha hecho que estemos un poquito desaparecidos, aunque en redes hayamos continuado trabajando. Pero lo que nos ocupa en este vídeo es celebrar este segundo día del libro tan atípico que llevamos desde marzo del año pasado. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es leeros un trocito o el inicio de una novela que nos ha gustado muchísimo y que queremos recomendar. Entonces, algunos de los miembros se han atrevido y nos han mandado un vídeo leyendo y recomendando una obra maravillosa, y es lo que os vamos a entregar en el día de hoy. Por supuesto, yo creo que hablo en nombre de todos los miembros del grupo de novela histórica y de la administración cuando os deseamos un feliz día del libro, que hoy es el día en el que hay que ir a visitar las librerías, sí o sí, y hacernos con ese libro que llevamos soñando desde hace muchísimo tiempo, y hoy es el día en el que hay que hacernos con él. Así que, si no tenéis claro todavía qué libro cogeros, pues igual alguna de las recomendaciones que os dejamos aquí os terminan por lanzar una nueva lectura que no teníais pensada. Voy a empezar, ya que estoy, pues ya empiezo yo con el libro que os recomiendo, que es Historia de Roma, de Indro Montanelli. Es un clásico maravilloso de la novela histórica y creo que es un volumen indispensable en cualquier biblioteca. Así que os leo un trocito y enseguida os dejo con las recomendaciones del resto de miembros del grupo. No sabemos con precisión cuándo fueron instituidas en Roma las primeras escuelas regulares, o sea, estatales. Plutarco dice que nacieron hace 250 a.C., esto es casi 500 años después de la fundación de la ciudad. Hasta aquel momento los muchachos romanos habían sido educados en casa, los más pobres por sus padres y los más ricos por magistri, o sea, maestros o institutores, elegidos habitualmente en la categoría de los libertos, los esclavos liberados, que a su vez eran elegidos entre los prisioneros de guerra, preferentemente entre los de origen griego, que eran los más cultos. Sabemos, empero, con certeza, que tenían que fatigarse menos que los de hoy. El latín lo sabían ya. Si hubiesen tenido que estudiarlo, decía el poeta alemán Heine, no habrían encontrado jamás tiempo de conquistar el mundo. Pues también. Y en cuanto a la historia de su patria, se la contaban más o menos así. Cuando los griegos de Menelao, Ulises y Aquiles conquistaron Troya en el Asia Menor y la pasaron a sangre y fuego, uno de los pocos defensores que se salvó fue Eneas, fuertemente recomendado. Ciertas cosas se usaban ya en aquellos tiempos, por su madre, que era nada menos que la diosa Venus o Afrodita. Con una maleta a hombros llena de imágenes de sus celestes protectores, entre los cuales naturalmente el puesto de honor correspondía a su buena mamá, pero sin una lira en el bolsillo, el pobrecito se dio a recorrer mundo al azar. Y después de no se sabe cuántos años de aventuras y desventuras, desembarcó, siempre con la maleta a cuestas, en Italia. Se puso a remontarla hacia el norte, llegó al Lacio, donde se casó con la hija del rey latino, que se llamaba Lavinia. Fundó una ciudad a la que dio el nombre de la esposa, y al lado de esta vivió feliz y contento el resto de sus días. Su hijo Ascanio fundó Alba Longa, convirtiéndola en nueva capital, y tras 8 generaciones, es decir, unos 200 años después del arribo de Eneas, 2 de sus descendientes, Numitor y Aumilio, estaban aún en el trono del Lacio. Desgraciadamente, 2 en un trono están muy apretados, y así, un día, Amulio echó al hermano para reinar solo, y le mató todos los hijos, menos uno, Rea Silvia. Mas, para que no pudiese traer al mundo algún hijo a quien de mayor se le pudiese antojar vengar al abuelo, la obligó a hacerse sacerdotisa de la diosa Vesta, o sea, monja. Un día, Rea, que probablemente tenía muchas ganas de marido y se resignaba mal a la idea de no poder casarse, tomaba el fresco a orillas del río porque era un verano tremendamente caluroso y se quedó dormida. Por casualidad, pasaba por aquellos parajes el dios Marte,
que bajaba a menudo a la tierra, un poco para organizar una guerrita que otra, que era su oficio habitual, y otro en busca de chicas, que era su pasión favorita. Vio a Rea Silvia, se enamoró de ella y sin despertarla siquiera, la puso encinta. Y no es colorín colorado, este cuento es acabado, pero hasta aquí lo dejo para que vosotros continuáis leyendo. Ahora sí, os dejo con el resto de recomendaciones de los miembros del grupo. Un besito. Chao. Feliz día del libro. Hola, soy Manuel Ibigo y os deseo un muy feliz día del libro. Os voy a leer un fragmento del libro Velum Cantabricum, escrito por José Manuel Aparicio. La expresión de Sequellos se endureció. Fue entonces cuando Gayo Antistio Veto consiguió leer en el corazón y en el semblante retador del Autrigón la auténtica causa de su titubeo. No eres un hombre libre para decidir, lo coaccionó. Tu única función aquí es hacer cuanto se te diga, te guste o no, y cualquier cosa que hagas contraria a mis deseos no te la perdonaré ni en 100 vidas. La gravedad con la que había expresado su sentencia hubiera hecho temblar las rodillas de cualquiera de los oficiales bajo su mando, pero Sequellos ya no iba a echarse atrás. Su negativa era irrevocable, sin importar las consecuencias, porque Gayo Antistio Veto lo castigaría igualmente por su desobediencia. Formuló su decisión en el vacío en llamas de sus ojos. El mercenario echó una ojeada por detrás del gobernador en busca de alguna salida. Comprobó que había algunos legionarios y auxiliares de distintas naciones pendientes de ellos, no muchos. La presencia de Veto los atemorizaba. El gobernador no le concedió más tiempo. Se acabó la espera. Veto se volvió para dar la orden de arrestarlo. El corazón de Sequellos latía con violencia bajo su pecho. Fue entonces cuando todo se precipitó de un modo imprevisible. Aprovechando que los romanos mantenían su atención en el hispano, la anciana, en un último arrebato de ira, logró incorporarse lo justo para abalanzarse con un quejido agónico sobre las piernas del legionario más borracho. Lo derribó con el peso de su cuerpo, le arrebató el pugio de la funda y le metió un palmo de hoja en el muslo. Gritó el soldado y se la quitó de encima de un empujón. Gayo Antistio Veto, creyendo al Autrigón responsable del revuelo, rotó en un reflejo mecánico, desenvainó su gladio y le tiró una puntada. Sequellos esquivó la cometida con una finta, desenfundó su espada y devolvió la agresión. Chocaron los metales. Veto reculó un paso para contener la potencia del impacto. La segunda ofensiva del Autrigón trazó su destino. Una cuchillada de abajo arriba, casi a ciegas, a la cara del gobernador. Hola, muy buenas. Soy Ramón Villa, ya me conocéis, y con motivo del Día del Libro voy a leeros un fragmento del libro de Javier Pellicer, Leones de Aníbal. Dice: en el capítulo de Dioses, Destinos y Mentiras. Gadir, invierno del año 2018 a.C. Las tinieblas de la noche quedaban atrás. Los dioses, que moran en el mundo cuando éste se haya sumido en la oscuridad, se retiraron de nuevo a los cielos, y allí, en el horizonte marino, alzándose dorado e inmenso sobre la bella Gadir, Melcar reclamaba su gobierno diario. Incluso para Tanib, poco dado a dejarse llevar por los fanatismos religiosos, resultaba una imagen evocadora y a la vez muy significativa, un pasado que siempre volvía, por mucho que se desease lo contrario, y que sin embargo resultaba inalcanzable. De todos modos, era el momento del futuro. Para eso había acudido al templo de Melgar. Formaba parte del séquito de Aníbal, en calidad de consejero y general de confianza, gracias a los méritos realizados desde que empezara el mandato del gran estratega. Atrás habían quedado tareas tan épicas como la reciente toma de Arsé, y ni aun así el león de Cartago se permitía un respiro. Cierto era que, ante el escaso botín logrado en la urbe de Tana, después de tantos esfuerzos, tuvo el buen juicio de ofrecer un permiso a las tropas hispanas y celtíberas que lucharon por él. Pasarían el invierno en sus hogares, con la condición de que se reincorporasen al ejército llegada la primavera. Una inteligente jugada, con varios beneficios, fidelizaría a los peninsulares, quienes hablarían en sus poblados de la generosidad del líder cartaginés, atrayendo así a nuevos voluntarios. Por otra parte, las arcas púnicas salvarían el mantenimiento de buena parte de la soldadesca durante estos meses. Hasta aquí os leo de un gran libro. Feliz día de San Jorge, que os traiga muchos libros y muchas y buenas lecturas. Hasta la próxima vez. Adiós.
Hola, me llamo Conchi Afonso y voy a leer un fragmento de la novela de Sandra Asa, Libelo de Sangre, concretamente del capítulo 1. Un rústico banco instalado frente al fuego propiciaba cálidas tertulias al amor de las brasas, aunque si la leña apilada junto al hogar era toda la prevista para la época invernal, y lo era, las tertulias no se presentaban excesivamente cálidas. Varias sargas de temática pía medio disimulaban la humedad de las paredes. Mediocres en feudos arrastrados o sublimes en los godos, una morada madrileña nunca adolecía de cuadro. No importaba que el inmueble navegase rumbo al desplome, que los dineros no cubriesen el reemplazo de un abrigo que ya no abrigaba, o que las penurias impusieran ayunos un día sí y otro también. Fueran cuales fueran las circunstancias, todo madrileño disfrutaba de su particular colección de arte. Nacimientos, santos, santas, crucifixiones, estampas marianas, imágenes de Dios hecho hombre, del hombre hecho Dios, de la familia real, paisajes, flores, glorias bélicas, cualquier tela manchada con chafarrinadas de colores mejor o peor esbozadas tornaban obra pictórica, se exponía en posadas, bodegones o conventos y se vendía en las tiendas de la calle Santiago, aledañas del Alcázar o Puerta del Sol. ¿Dónde estoy?, preguntó Luisa a los dos rostros expectantes que la escuchaban. «Está en un posto certeiro e fiable, Ruliña», contestó Saturnina. «Os encontrei inanimada na porta cerrada e sabedeu onde habríais acabado de non arribar eu, mínimo en la galera de mulleres». Al escuchar la palabra galera, Luisa saltó del camastro presta a largarse echando diablo. Después de burlar a los alfileres durante meses, no se encomendaría ahora a unos foráneos de jerga extraña que, antes del Ave María Purísima, lamentaban ese horrible lugar. «¿Onde vais, alucada?», apercibió Saturnina alarmada. «Volved al lecho. Non te moito lanas, pero cumprirá ben». Luisa ignoró la demanda. No así la criatura, que recia a debutar como ser humano en una costanilla nevada y con el firmamento por techo, en cuanto advirtió las intenciones de su madre, le propinó la contracción definitiva. «¡Gregorio!», gritó Saturnina al ver el círculo acuoso que recién se dibujaba a los pies de la chica. «¿Qué carallo hacéis ahí, entiesao, carjaula? Un neno xa llegó. Perchad los postigos, rápido». «¿De que neno faláis?», farfulló Gregorio rascándose la canosa pelambrera desconcertado. «É unha nena, barulleira cual rebaño de vellas listiñas, pero nena, confiad en vuestro home, eu se ven aquí é santos venero». «Cuanto máis tonto del pandeiro, máis fanfurriñeiro. ¿Qué pensáis que hai en su barriga, mamacallos? La han preñado, ha roto aguas y hemos de asistirla». «¿Qué dis que ha roto?», inquirió Gregorio. «Eu non veo nada roto». Cuando el resto de la información horadó su amodorrada cesera, boqueó aterrado. «¿Asistirla? ¿Qué arrostadas barbulláis, muller? ¿Acaso os proponéis?» Un estremecedor alarido de Luisa interrumpió el interrogatorio. El juramento de Tortosa, de Verónica Martínez Amat. El joven Blay será bien recibido en la orden. Quien así hablaba era Joan de Alquézar, mariscal de los templarios en Tortosa. No obstante, serviría como escudero de alguno de los hermanos caballeros en primera instancia. Solo cuenta con 14 años y todavía debe madurar para convertirse en caballero por derecho propio. Una vez alcance la veintena, los hermanos mayores nos reuniremos para evaluar sus condiciones y será admitido o rechazado. Sabed que esta es una vida de sacrificio y entrega para glorificar a Dios y no todo el mundo está capacitado para ello. Somos conscientes de ello, respondió Guifré de Monros. Pero el muchacho está convencido de que este es su destino y os aseguro que pondrá el máximo empeño en su cometido. Cierto, su deseo por pertenecer a la orden es harto fiable y no creáis que no he tratado de disuadirlo, porque he porfiado en ello. Al fin y al cabo, el que pierde un buen escudero soy yo, corroboró Bernat jocoso. A pesar de las reticencias iniciales, Monros y él habían hablado largamente y ambos coincidían en el hecho de que Blay, obcecado como su madre por naturaleza, no iba a mudar de opinión. Un buen escudero y un mejor muchacho, pues siempre se ha conducido con honor y rectitud
a pesar de su corta edad. Los tres hombres se volvieron para mirar al joven, quien se encontraba a escasos pasos, apartado de la conversación de los adultos, contemplando en el patio de armas improvisado del temple a unos sargentos que practicaban con la espada con denuedo. La casa en la que los templarios se habían instalado estaba cerca del río. La construcción interior era exigua, pero habían adecuado el patio para poder entrenar en las lides guerreras y consideraron fortificar el muro exterior con una doble pared de piedra que se alzaba más alta que el primitivo muro. Todavía se podía contemplar las partes en las que las obras para adecuar la encomienda seguían su curso. Las caballerizas también se estaban ampliando para dar cobijo a las cabalgaduras y se estaba comenzando a construir lo que parecía un horno para cocer pan u otros alimentos. La situación ahora no es la más propicia, habló el caballero templario sin apartar la vista de los hombres que contendían. Hola, soy Ana. Os voy a leer un fragmento, el inicio, del libro El Inquisidor de Barcelona, de Jordi Martínez Latorre y Josep Mateu Martínez. Si no pronuncio bien los nombres en catalán, perdonadme. Introducción. Barcelona, domingo 9 de marzo de 1572. El inquisidor de Barcelona estaba satisfecho y sonrió complacido mientras acariciaba la barba canosa y cuidada. Sin embargo, por un instante casi imperceptible, con una mueca de dolor se frotó la pierna derecha. La humedad de las mazmorras donde se encontraba le estaba perjudicando, pero no quería dejar de gozar del momento que tanto tiempo había esperado. Llevaba casi 25 años con ese dolor, fruto de un suceso desafortunado que le dejó casi inválido y con otras secuelas para el resto de su vida. Ignoró sus padecimientos porque su venganza estaba a punto de consumarse y nada ni nadie podría eclipsar la sensación de bienestar que sentía. «Es la hora, reúnelos a todos», ordenó con voz monocorde al alcaide de la cárcel. Bartomeu Pastor, un hombre bajo, algo rechoncho, asintió con leve gesto y se dirigió a una de las mazmorras más lóbregas, mientras el resto de condenados esperaban en las restantes. La puerta crujió al abrirse con un ruido desagradable. «Margarida, ha llegado la hora», dijo el alcaide dirigiéndose a una mujer que parecía un despojo humano. La rea orientó una mirada extraviada hacia la persona que le hablaba. Se encontraba tan mal que parecía que ese cuerpo, maltratado por el paso de los meses en la cárcel, había llegado a su límite. Marcada por las múltiples contusiones de las torturas a las que la habían sometido, su voluntad se había resquebrajado y le costaba razonar. Menos aún podía comprender el porqué de toda esa locura. Cualquier movimiento, por mínimo que fuese, le causaba un dolor tan atroz que al intentar ponerse en pie, las piernas no respondían y las llagas dejadas por el suplicio volvían a abrirse. Con el pelo enmarañado y casi blanco, y unos harapos repugnantes, parecía una anciana, aunque en realidad tenía algo más de 40 años. Un saludo, espero que os guste. Buenos días, compañeros del grupo de Facebook de Novela Histórica. Me llamo María Romero y el fragmento que os voy a leer pertenece a La Casa del Compás de Oro de Begoña Valero. El personaje que narra esta historia es don Luis de Osuna, un militar de los tercios españoles en Flandes, y nos dice así: «Estimado lector, os ofrezco este manuscrito en el año del Señor de 1590, cuando el siglo llega a su ocaso y las inflamadas creencias religiosas han sembrado la geografía europea de cadáveres de herejes. Lejos quedan los tiempos en que los cristianos luchábamos a una contra los infieles que llegaban de Oriente, dispuestos a conquistar nuestras almas. Ahora batallamos entre nosotros. ¿De qué ha servido que el Santo Padre extendiera la palabra de Dios hasta los confines del mundo si su largo brazo no ha conseguido mantener unidos en un solo credo a los habitantes del imperio? Este se ha convertido en un hervidero de sectarios que confabulan para destruir los cimientos de la Iglesia Católica. ¿Y a qué se achaca esta infamia? Sin duda a los libros, pues no es difícil en estos días imprimir un libelo para difamar nuestra sagrada religión. Ya mi amadísimo rey don Carlos lo suscribía cuando, poco antes de abdicar, promulgó este edicto. Cualquiera que fuese hallado culpable de imprimir, reproducir o distribuir en cualquier forma libros o escritos considerados como heréticos por la Iglesia Católica, así como quien se hallase en posesión de ellos a sabiendas, será reo de muerte. Si se retracta, en caso de ser hombre, será decapitado, y si es mujer, enterrada viva. Si no llegara a retractarse, la muerte será en la hoguera.
Tantos han terminado consumidos por las llamas, y hoy dudo que hubiera razón. Mi deseo es dar a conocer la historia de un hombre llamado Christophe, un maestro en esquivar tanto a los reformadores como a la Inquisición, cuya vida estuvo enlazada a la mía durante los muchos años que permanecí en Flandes. Persiguió aquello en lo que creía con tesón, y navegando con cuidado en medio de la tempestad. Ahora que ha fallecido, Dios lo tenga en su gloria, mi admiración y mi afecto por él me obligan a dar testimonio de sus andanzas. Mas, como no tengo alma de mártir y valoro la vida antes que la gloria póstuma, he adoptado un seudónimo, Luis de Osuna, un nombre español como mis orígenes. No debería extrañarse el lector, puesto que no soy el primer mortal que oculta su identidad. Tomo ejemplo del autor de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, a quien la prudencia le llevó a no desvelar su nombre, ya que, al igual que yo, temía que la Inquisición fijara a la mirada en su obra. Os fío, pues, mi benevolente lector, este relato. Os recomiendo esta novela encarecidamente, no os va a defraudar. Muchísimas gracias.